a entrar en materia, vamos a estar en el capítulo 11 de Marcos y vamos a leer los primeros 11 versículos. Así de que a partir del verso 1 y hasta el verso 11. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Verso 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. A partir del capítulo 11 dijimos que comenzábamos con la pasión de Jesús. Y es bien interesante, no sé si tú puedas notarlo, si te habías dado cuenta, pero a partir del 11 y hasta el último capítulo del Evangelio de Marcos, se ocupa de la pasión y muerte de Jesús. Es decir, una tercera parte del Evangelio de Marcos está dedicado a la muerte de Jesús y a su pasión. De hecho, algunos comentaristas dicen que en realidad Marcos es un relato de la pasión con una introducción muy larga, porque usa 5 capítulos. Son 16 en total, de esos 16 usa 5 para hablar solamente de la última semana de Jesús. Y vimos la semana pasada cómo Jesús había llegado a Jericó, cómo había tomado un tiempo sabiendo a dónde se dirigía, sabiendo lo que le esperaba, sabía que eran sus últimos días, la última ocasión que pasaría por Jericó, porque le espera la cruz. Y sin embargo Jesús toma el tiempo para ayudar a este ciego, Bartimeo, que está pidiendo limosna junto al camino. Y lo que vamos a ver ahora es lo que se llama o llamamos la entrada triunfal. Y lo digo entre comillas porque cuando tú contrastas esta llegada de Jesús con la de un emperador de la época, no se ve tan triunfal. Sin embargo, de alguna manera, este acto de Jesús representó la expectativa que la gente tenía por un rey, por ese Mesías que los libertara. Y es lo que vamos a estar viendo en este pequeño segmento. Esta última semana de Jesús es una semana bien complicada, porque Jesús continuamente va a estar disputando con sus enemigos, con los líderes religiosos. Van a estar cuestionándolo continuamente, acechándolo, y Jesús va a tomarse el tiempo para hablar con ellos. Va a purificar el templo, va a mostrar su enojo contra los religiosos y contra los que estaban comerciando y estaban evitando o estorbando a que la gente adorara. Y esta semana prácticamente inicia con este hecho, con la llegada de Jesús a Jerusalén. El evento es tan importante que lo vas a encontrar en los 4 evangelios. La entrada triunfal de Jesús, o lo que se conoce también como Domingo de Ramos, en realidad está narrada en los 4 evangelios, porque es un hecho importante en la pasión de Cristo. Y básicamente podemos ver esta llegada de Jesús a Jerusalén como el proceso, o el inicio del proceso para que este cordero del que cantábamos ahorita sea inmolado. No sé si tú hayas visto en Primera de Pedro, si me acompañas a Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 20, vemos cómo Dios
tenía preparado este sacrificio de tiempo atrás. Si tú te vas, de hecho, desde el versículo 17, en Primera de Pedro, verso 17, capítulo 1, verso 17, dice: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira el verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Y este plan que Dios tenía, no sé si todos sepan, pero hace ya que más de un mes, yo creo, más de un mes que empezamos un curso de teología sistemática, un curso que vamos a abrir después para todos los que lleven los discipulados básicos. Y hemos estado viendo cómo este Dios que tenemos es un Dios que está fuera del tiempo, pero que interactúa en el tiempo. Nuestro Dios es trascendente, quiere decir que Él está fuera y más allá del tiempo y del espacio. Pero este Dios interactúa, dice el Salmo 113, que se digna a ver debajo de los cielos y de la tierra. Este Dios que habita en la eternidad interactúa con seres finitos, mortales como nosotros. Y este Dios en su plan eterno contemplaba salvar a los hombres. Y ahora, mientras Jesús camina a Jerusalén, comienza ese proceso donde en el tiempo y el espacio este cordero que fue sacrificado desde la eternidad se va a manifestar para salvación de los hombres. Este plan que Dios había preparado para salvar, para rescatar a todos los hombres, está en curso. Y si tú recuerdas, la semana pasada decíamos que Cristo va rumbo a Jerusalén, había llegado a Jericó y ahora comienza a subir, y decíamos que es la fiesta de la Pascua. La gente de Israel llega de todas partes del mundo a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Están celebrando o van a celebrar el rescate, la liberación que Dios hizo cuando estaban cautivos en Egipto. Y cada año tenían este recordatorio como la fiesta más importante. Y cada año iban hasta la ciudad de Jerusalén para poder sacrificar ese cordero y comer la Pascua como lo habían hecho sus antepasados estando como esclavos en Egipto. Y en esos días la población de Jerusalén hasta se triplicaba. Es decir, era tanta la cantidad de gente que la ciudad se llenaba. Y el gobierno romano, el imperio, ponía a sus soldados por temor a una revuelta, a que algún judío extremo se levantara para matar a algún soldado como una acción de rebeldía contra la opresión romana. Y en medio de todas esas cosas que están pasando, Jesús va avanzando hacia la cruz. Y no olvides, Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Jesús es nuestra Pascua. El cordero que iba a ser sacrificado por nosotros iba rumbo a la ciudad. Y algo que vamos a ver aquí es que este rey, porque Jesús ciertamente es el rey, este rey estaba en control de todas las cosas. A pesar de que pareciera ser víctima, veíamos ahorita que era el plan de Dios. Y mientras Jesús avanza, dice allí en el versículo 1 que se acerca a Jerusalén. Sabemos por otros evangelistas como Juan que Jesús de hecho había llegado a Betania. De Jericó no pasa directamente a Jerusalén, llegó a Betania porque en Betania tenía a sus amigos, Lázaro, Marta, María, sus amigos cercanos. De hecho Jesús es ungido allí. Si tú recuerdas, Jesús había levantado de entre los muertos a Lázaro. Los judíos religiosos se enojaron tanto por este milagro que no solamente querían matar a Jesús. Si tú lees el relato en Juan 11, querían matar a Lázaro también por haber resucitado. Y dicen, vamos a matar a los dos. Y de allí sale Jesús y sus discípulos, y dice que van caminando rumbo a Jerusalén. Y dice que junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Ahora esto es bien interesante porque los peregrinos cuando empezaban a subir al monte de los Olivos, lo hacían con cantos de ascenso. Los salmos
hay una serie de salmos que cantaban los peregrinos en el camino, y particularmente van a estar cantando en este pasaje, que son el Salmo 113 al 118, que se llama el Jalel, la alabanza. Y mientras ellos subían, iban cantando los salmos por el camino, viendo la ciudad de Jerusalén por el Monte de los Olivos. Y de allí bajaban a la ciudad de Jerusalén. Y prácticamente antes de llegar a Jerusalén estaba Betfagé, que era casi la entrada, según los historiadores, de la ciudad de Jerusalén. Pues dice que Jesús manda a 2 de sus discípulos, no nos da los nombres, pero Jesús los envía y les dice: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella van a encontrar un pollino, un asno, van a encontrar un burrito, y este burrito tiene una particularidad: nadie lo ha montado nunca. Es un burrito que jamás ha sido montado. Lo van a tomar y me lo van a traer. Si alguna persona les pregunta qué están haciendo, díganle que el Señor lo necesita y me lo traen, que se los voy a devolver al rato. Jesús conocía la Escritura, y Jesús lo que está haciendo es como se está poniendo en el lugar de un rey, y está haciendo uso del derecho que tenían los reyes para tomar algo, una posesión, o hacer uso de las personas. Ahora, la diferencia es que Jesús sí lo regresaba. Los reyes no tenían que regresarlo. Siendo reyes, ellos, si eras déspota, tú te podías quedar con ellos, incluso fuera esposa, fuera cualquier cosa. Jesús les dice: van a ir al pueblo, van a encontrar al burrito, nunca nadie lo ha montado jamás, lo van a desatar. Si les preguntan qué están haciendo, díganle que el Señor lo necesita, que se los va a regresar, y me lo traen. Jesús está en control de toda la escena. Y Jesús, de hecho, lo que está haciendo, está planeando su entrada. Jesús sabe, conoce las Escrituras y sabe el significado que tiene lo que está haciendo. Y por mucho tiempo hemos visto que Jesús se rehusaba a estar entre las multitudes. Jesús rechazaba ser levantado como un líder. Jesús incluso a varias personas que sanó o hizo milagros les pedía que no dijeran a nadie, que no lo siguieran, pero ahora Jesús va a hacer todo lo contrario. Jesús está preparando la escena para entrar de manera pública, como si fuera un rey. Y esto va a enojar tremendamente a sus enemigos. De hecho, va a ser la causa para que comience la persecución, que va a terminar en su ejecución. Pero lo que quiero que veas es que Jesús está en control. Él sabe lo que está haciendo. Ahora, cuando ves esta parte de que el burrito no se ha montado, si vas a 1 de Samuel, vas a encontrar el significado de esto. Algo que Jesús sabía. En 1 de Samuel capítulo 6, si tú recuerdas, los filisteos habían tomado el arca, el pueblo de Israel no tenía el arca, y los filisteos sufren plagas de parte de Dios y regresan el arca, la dejan tirada prácticamente, y el pueblo de Israel va a recuperar y la va a transportar de nuevo a Israel. Y entonces lo que van a hacer en el versículo 7, dice: hagan pues ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unzan las vacas al carro y háganlas volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomarán el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa, la pondrán en una caja al lado de ella y la dejarán que se vaya. Básicamente, cada vez que se tomaba un animal para un servicio ceremonial, este animal tenía que tomarse sin que hubiera tenido un uso previo, un uso común, que no hubiera sido usada para arar, por ejemplo. En este caso era para trasladar el arca, y Jesús es mayor que el arca. De hecho, hay otros pasajes como Números, para que los veas en tu casa, Números 19:2 y Deuteronomio 21:3, que hablan de las vacas y la ternera para sacrificio, y se pide el mismo requisito, que nunca hayan sido usadas para arar, que no se les haya puesto yugo. Jesús sabe que Él es mayor que el arca y pide este animal que no ha sido montado por nadie. Así de que Jesús manda a los discípulos y les da las instrucciones. Incluso cuando les pregunten qué están haciendo,
díganle que el rey lo va a necesitar. Jesús, en estas imágenes que estamos viendo, a través de este uso sagrado del burro y a través de esta autoridad con que está tomando las cosas, se está presentando no solamente como el rey de Israel, sino también como el sumo sacerdote. Él va a entrar a Jerusalén y va a ir al templo y se va a manifestar como el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote en Jerusalén. Y de alguna manera tenemos esta figura. Cuando tú ves Israel como nación, Israel ha sido un hijo desobediente. Israel ha roto el pacto con Dios. Israel ha fallado a los mandamientos, a su compromiso de fidelidad a Dios. Pero ahora Jesús toma ese lugar como el hijo obediente que va a restablecer el trono, que va a servir como sumo sacerdote y que va a rescatar, va a liberar a la nación de Israel que ha fallado. Ahora, todo esto es una figura también de lo que hace por nosotros. Cuando decimos que nosotros hemos pecado contra Dios, no estamos mintiendo. Todos por naturaleza somos enemigos de Dios. Todos nosotros hemos fallado a Dios. Todos nosotros no solamente hemos fallado, seguimos fallando, seguimos quedándonos cortos ante la estatura de un Dios santo. Y sin embargo Jesús, cuando toma nuestro lugar en su humanidad, Él nos representa delante de Dios y Él vive esta vida de obediencia perfecta a Dios para que después nuestro pecado sea cargado sobre Él como si Él fuera el culpable y su justicia sea imputada a nosotros como si fuéramos justos. Jesús está tomando este lugar como hijo obediente, como rey, como sacerdote, como servidor y como liberador del pueblo de Israel. Ahora, si tú regresas a Marcos, te das cuenta de que Jesús tenía todo planeado, porque dice allí que llegan los discípulos en el versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. De hecho, algunos ven allí, hay una figura en Génesis 49, del verso 10 y 11, que menciona las profecías sobre Judá. Y habla de Judá como aquel que tiene el cetro. Y dice que va a desatar su pollino de la vid. Y es una imagen de Jesús. Recuerda, Jesús es la cabeza, Él es el león de la tribu de Judá. Y hemos visto que a pesar de ser el león, vence como cordero inmolado. Y dice allí que llegan sus discípulos, encuentran todo como Jesús les había dicho, están desatando al burro. Y en el verso 5 dice que unas personas que estaban allí le dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Y entonces ellos responden como Jesús les había mandado y los dejaron. ¿Por qué Marcos escribe esto? Porque está mostrando que Jesús estaba en control de todo lo que estaba pasando. Jesús da la instrucción, van a ir al pueblo, van a encontrar al burrito, nadie lo ha montado, está atado allí, desátenlo, les preguntan, ustedes le dicen que yo lo ocupo, se los voy a regresar y los van a dejar. Van los discípulos, llegan, encuentran al burro, está atado como Jesús le había dicho, lo están desatando, llega la gente, les pregunta, le dan la instrucción de Jesús y la gente los deja. Jesús sabe lo que está haciendo. Él está en control. Ahora, este es el rey, por eso decimos, Él es el rey que está en control, pero también es el rey de la palabra de Dios. Es el rey del que se hablan las escrituras. Una vez que ven que todo está como Jesús se los había explicado, como Jesús se los había descrito, dice allí en el verso 7, dice, trajeron el pollino a Jesús, lo echaron sobre él sus mantos, se sentó sobre él y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Qué sabía la gente de lo que estaba haciendo Jesús cuando comienzan a poner el manto? Bueno, si tú vas a Segunda de Reyes, al capítulo 9, te vas a dar cuenta que había una costumbre. En el capítulo 9 de Segunda de Reyes se menciona el llamado que se hizo a Jehú para que fuera rey de Israel. Va un hijo de los profetas a darle un mensaje de parte de Dios y le da la profecía que describe cuál va a ser su misión. Y dice que Jehú estaba con gente alrededor de él
y vieron cuando llegó este hombre. Y se va el profeta, y dice el verso 11, después salió Jehú a los siervos de su señor y dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, ustedes conocen al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranos ahora. Y él les dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Qué sucede aquí? Que Jesús va, les da la instrucción, tráiganse el burrito, y cuando llega, lo que hacen los discípulos, Jesús se sube a su burro y ellos comienzan a tirar su manto. ¿Qué es lo que están diciendo? Jesús es el rey. Ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo. Y los discípulos tenían una expectativa. No olvides que los discípulos ya se estaban peleando los mejores lugares junto al trono. Ya Jacobo y Juan habían pedido el lugar de la izquierda y de la derecha. Ya habían discutido todos quién iba a ser el más importante. Ellos tenían la expectativa. Pedro se estaba frotando las manos. Ahora sí, él había dicho, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Y decía, ahora sí, se va a hacer la machaca, ahora sí, vamos a Jerusalén, vamos a reinar. Y ellos comienzan a tirar su manto, declarando a Jesús rey. Ahora, insisto, Jesús sabía lo que estaba haciendo. De hecho, Mateo, capítulo 21, nos habla específicamente de una profecía. ¿Por qué Marcos no lo menciona? Porque Marcos estaba más dirigido hacia los gentiles, pero Mateo en su evangelio tenía un énfasis particular en los judíos. Y dice allí, en el capítulo 21, que es el pasaje paralelo, dice el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Está citando Mateo, Zacarías 9. Esa es la profecía de Zacarías, que este rey iba a regresar, este rey conforme a la palabra de Dios iba a regresar. Jesús sabía lo que significaban sus acciones, y los discípulos cuando lo vieron empezaron a lanzar sus mantos. La gente que estaba alrededor, acuerde que no iba solo. Jesús iba enfrente, nos describe Marcos, los discípulos iban cerca, pero dice que iba la multitud allí. Y cuando la gente vio esto, ¿qué es lo que empezó a hacer? Dice allí en el versículo 9, versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este rey, el rey de la palabra de Dios, no es un rey común, es un rey peculiar. De hecho, al rey que están adorando es un rey humilde. En contraste con esta imagen de Jesús entrando en su burrito, de hecho, así fue también con Salomón. David dijo, llévense mi mula, suban a mi hijo Salomón y métanlo a la ciudad para que vean que él es el rey. Era por alguna razón, el vehículo predilecto de los reyes cuando iban en paz. Pero era un rey completamente distinto a los reyes del mundo. Hemos hablado de cómo Pablo describe estos desfiles triunfales de un general romano. Y hemos hablado cómo ellos entraban en su caballo blanco, un caballo de victoria, entraban a la ciudad con su capa roja y llevaban los trofeos, sus prisioneros, y mostraban a todos los nobles, a los generales, a los valientes que llevaban cautivos. Y si recuerdan ese aroma de muerte o de vida, que iban los sacerdotes con incienso, y era un desfile glorioso. Y en contraste, dice que Jesús va montando un burrito. Y van sus discípulos a los lados y la gente empieza a cantar. Y comienzan a gritar, dice, los que iban delante y los que iban detrás. Algunos
piensen que iban cantando los salmos, pero los que iban delante cantaban la primera estrofa y luego contestaban los demás, iban en este canto mientras subían por el monte de los olivos. ¿Y qué es lo que cantaban? Salva, sálvanos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego contestaban los demás, bendito el reino de nuestro padre David que viene, sálvanos, ¿no? Hosana en las alturas. El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando. Él es el rey de la palabra y la gente estaba adorando a este rey humilde que estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Así como lo había anunciado Zacarías en capítulo 9, en versículo 9, este rey entraba montando su burro, trayendo paz. Ahora, si tú lees, si vas a ese pasaje, ve a Zacarías, por favor. Como sucede continuamente o frecuentemente en la palabra de Dios, la profecía no separa los eventos inmediatos de los futuros. Y tú ves lo que dice Zacarías 9, si tiene Reina Valera con títulos, dice el futuro rey de Sión. Dice el verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Este rey era un rey peculiar, humilde, manso, poderoso, pero salvador. Y este Jesús va entrando, presentándose como el Mesías, como el rey esperado, y la gente está gritando. Imagínate la escena, comienza a gritar, sálvanos, sálvanos. Ahora, yo no sé qué pensaría algún soldado romano que anduviera por allí, de ver a Jesús en un burro, con la chusma, gritando. ¿Ese es el rey? Comparado con un emperador, comparado con un general romano, no era algo que se pudiera comparar. Y sin embargo, sabemos el día de hoy que Jesús no solamente era el rey de Israel, era el rey de reyes. Y este rey que venía a servir montando su burro, iba avanzando para morir por todos ellos. Ahora, la gente mientras gritaba, la gente estaba clamando salvación, sálvanos, sálvanos. Y realmente la gente sabe lo que estaba diciendo. Decíamos que estaban cantando el Salmo 118. Acompáñame por favor al Salmo 118. Y mira lo que dice versos 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. Y básicamente este era el canto que estaban haciendo. Y cantaban los que iban adelante y respondían los que estaban atrás, y cantaban los de adelante y respondían los de atrás, y estaban esperando esa liberación. Ahora, recuerda la época, era la Pascua. Estaban celebrando su liberación de Egipto, cuando fueron esclavos. Y de repente aparece este Mesías, este Jesús, entrando como un rey, y la gente dice, de aquí somos. Dios va a cumplir su palabra. Nos va a hacer libres de Roma, nos va a hacer libres del imperio. Y comienzan a gritarle a Jesús, sálvanos, sálvanos, hijo de David. Y ellos sabían que Jesús era el Mesías. Lo que no sabían es que era una clase distinta de rey. Lo que no sabían es que Jesús no venía a hacerlos libres de Roma, sino venía a hacerlos libres de su pecado. Él no venía para que se levantara este reino
en el mundo, sino para establecer un reino eterno, un reino que trasciende este mundo, un reino que trasciende la época. Ahora, si tú vas, por ejemplo, a pasajes como Isaías 11, sabemos que ese pasaje se estaba cumpliendo allí. Ve, Isaías 11 es la promesa de un vástago del linaje de Isaí. Nuevamente el título en Reina Valera dice reinado justo del Mesías. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se estaba cumpliendo ahí. Dios estaba levantando a alguien del linaje de David, a ese rey que todos estaban esperando. Si te vas a Jeremías, allá adelantito al capítulo 23, por favor. Jeremías 23, mira lo que dice en el verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré, ¿a quién? A David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Se estaba cumpliendo esa palabra. Si vas a Ezequiel capítulo 34, por favor también, Ezequiel 34, mira el versículo 23, ves del verso 22, dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Dios estaba cumpliendo su palabra, pero no como el pueblo lo esperaba. Y es bien anticlimático el final que vamos a ver en el capítulo, en el versículo 11, porque después de toda esta fiesta, la gente está gritando, estás esperando un final más feliz. Pero dice aquí que la gente está clamando por salvación, está esperando la victoria, clamando a Jesús. No va a ser lo que ellos esperan. Pero yo no sé si tú puedes identificarte con esto. Yo no sé si puedes identificarte en alguna de las dos posturas. La gente que estaba clamando para que este Jesús, este Mesías, cumpliera sus expectativas y no las del plan de Dios. Es decir, el día de hoy decíamos como con el ciego Bartimeo, que la mayoría de las personas no son conscientes de su necesidad. La mayoría de las personas no se han dado cuenta que también están ciegas, que habitan en la oscuridad, en tinieblas. No han visto la necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Cuántos de nosotros podemos clamar como el pueblo, sálvanos? ¿Sabes? La Biblia nos dice en Hechos 4:12, apúntalo, que no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Solamente en Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6 nos dice que solamente hay un camino, la verdad y la vida, y ese es Cristo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a Jesús y clamar como clamaba esta gente? Sálvanos. Este Jesús va caminando y dice en el versículo, regresa a Marcos, y dice el verso 10 que venían cantando, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y es así como, ¿qué pasó? O sea, la gente que venía con la fiesta entra, dice que Jesús va al templo, da la vuelta y dice, ya es noche muchachos, nos vemos mañana. Y se va. Dice, como anochecía, se va a Betania. Y no vemos multitudes gritando, no, espérate Señor, de una vez le damos. No pasó nada. La gente, no sabemos si fue nada más reinado de un día o de unas horas, porque no vemos a la gente gritando, no vemos a la gente animando.
simplemente entra Jesús, mira alrededor las cosas, dice, ve que está anocheciendo y se va a Betania con sus 12 solamente. Ahora, ¿sabes? Este rey que salva, este rey que es el rey de la palabra, este rey que está en control de todas las cosas, es el rey que va a regresar. Y Jesús se va, después de ser recibido de esta manera, se va muy tranquilo porque Jesús sabe que mañana será otro día. Porque Jesús sabe que Él va a regresar. Porque Jesús sabe lo que va a suceder. Y cuando tú ves, nada más brinca al versículo 12 y te vas a dar cuenta que vamos a estar viendo a Jesús maldiciendo la higuera, a Jesús limpiando el templo. Ves que Jesús viene con todo el día de mañana. Jesús ese día nada más llega, revisa y dice, vámonos muchachos, mañana será otro día, mañana regresamos. Y se va. Pero es muy interesante porque hay algo que Marcos no nos narra y que podemos ver en otros evangelios. Ve por favor a Lucas 19, es el pasaje paralelo también. Lucas 19, a partir del verso 28 dice la entrada triunfal en Jerusalén. Pero quiero que veas que dice el verso 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Salmo 118, verso 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, les digo que si estos se callan, las piedras clamarían. Jesús ha rehusado por mucho tiempo ser vitoreado por la multitud, pero ahora Jesús dijo, no los voy a callar, porque están diciendo la verdad. Porque si ellos se callan, las piedras van a cantar. Jesús, esta ocasión, no está negando su identidad, sino que está dejando claro quién es Él. Pero mira lo que sucede el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llega y Marcos no nos dice, pero Jesús lo que hace al ver la ciudad es llorar. Dice, si pudieras saber de qué se trata esto, si supieras quién es el que te está visitando el día de hoy, si pudieras saberlo para que te arrepintieras, dice, pero no puedes verlo. Y Jesús sabía algo, y de hecho algunos interpretan de esa manera sus palabras en Marcos cuando dice que llega al templo, pero que ya era tarde. Dice allí, entró al templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Y ¿sabes qué sucede? Jesús va a traer maldición sobre el templo. Jesús va a hablar esa maldición que va a venir sobre toda la ciudad. Y tú lo sabes por la historia, en el año 70 es sitiada la ciudad de Jerusalén y dice que el ejército romano se ensañó con la ciudad, que lo único que dejaron fue, dejan unas torres para que la gente sepa que aquí había una ciudad, y se fueron con todo y destruyeron la ciudad hasta que no quedó nada, como Jesús lo sabía. Y Jesús dice, ya es noche, mañana regreso. Pero Jesús va a regresar. Y como este rey es el rey de la palabra, Él sabe a lo que va. Y si tú te acuerdas, ve al último libro del Antiguo Testamento, al profeta Malaquías. Está antes de Mateo. Ve al capítulo 3, por favor. Y ve desde el versículo 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan,
y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dice, aquí viene el mensajero y después va a venir el Señor al que esperan. Va a aparecer en el templo y les va a poner una pela, porque viene para limpiar, dice, viene para purgar, para quitar toda la inmundicia. Y Jesús al día siguiente aparece de esa manera. Jesús se levanta en el templo con el celo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, al que el pueblo estaba esperando, no de esta manera. Pero más allá de este pasaje que vamos a estar viendo la siguiente semana, el Señor regresa otra vez. Y regresa, y así como dice Malaquías, ¿quién podrá estar en pie delante de Él? ¿Quién va a poder aguantar? ¿Quién va a poder resistir cuando Él regrese? Sabemos que este rey que fue recibido de esta manera terminó en una cruz. Y algunos se arrodillaron, pero sabemos que cuando regrese, no va a regresar en un burro, va a regresar en un caballo. No va a regresar como el rey manso, va a regresar como el rey de reyes. Dice que toda rodilla se doblará delante de Él. No va a regresar para sufrir, sino para conquistar a sus enemigos. Este rey regresa. Este trabajo en su primera venida lo terminó en la cruz, pero en su regreso no va a venir con los 12, va a venir con todo su ejército. Y ya no va a venir a morir, sino a reinar. La cosa es si tú y yo estamos listos para recibirlo. El pueblo, así como Jesús lo declaró sobre la ciudad, dijo, ojalá y pudieras ver, pero no puedes. Y yo no sé cuántos de nosotros el día de hoy podemos ver que Él regresa. Y antes de que Él regrese, podemos entender que necesitamos a este rey manso, a este rey humilde, a este rey que murió en la cruz para que tú y yo fuéramos rescatados de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que tú y yo no tengamos que confrontar a este rey que va a regresar ya no en paz, que va a regresar en ese caballo blanco, dice Apocalipsis 19, si no lo recuerdas, acompáñame a Apocalipsis 19, dice que regresa con sus ángeles, con sus santos, en Apocalipsis 19, en el verso 1 dice, después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues has jugado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y humo, dice que comienza a subir, y dice el verso 4, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían aleluya, aleluya. Y mira, vete al verso 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresa, familia, no regresa para morir, viene a conquistar. Y si tú no has conocido a este rey manso, es mi oración que el Señor abra tus ojos para que puedas ver que este rey manso es el que vino a servir para que tú y yo pudiéramos ser rescatados de nuestra vana manera de morir. Como dijo Pedro, Él vino a rescatarnos y Él fue apartado de la eternidad
para morir por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Así de que si estás listo para recibirlo el día de hoy, no seas como Jerusalén. Date cuenta que hoy es el día cuando tú puedes recibir al Señor, para que el día que regrese como rey, no tengas que esconderte como esos hombres que claman a los montes, cae sobre nosotros, para no enfrentar la ira del Cordero. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, a lo mejor has escuchado de Él muchas veces, pero no has entendido o no habías entendido la necesidad que tenemos todos los hombres de un Salvador, te invito para que este día tú te acerques a Él. Si puedes reconocer, lo más difícil de entrada es esto, que reconozcas que eres pecador. Y a nadie de nosotros nos gusta reconocerlo, porque nos ofende el reconocer que somos tan malos como el hombre más depravado que conozcas. Puede ser ofensivo, pero la Biblia dice que esa es la realidad. Tú y yo somos potencialmente capaces de cometer el peor de los pecados. Todos nosotros hemos fallado a Dios. Y todos nosotros pecamos, no porque fuimos corrompidos por el medio ambiente, por la televisión o por tu vecino. No, todos pecamos porque nuestro corazón, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y lo único que se evidencia a través de eso es que la Biblia dice la razón cuando menciona en Romanos 3 que no hay ni un solo hombre bueno. Pero si tú reconoces esto, entonces tendrás que reconocer la necesidad de un Salvador. Porque ninguno de nosotros, por más esfuerzos que hagamos, podemos cambiar nuestro corazón. Solamente Dios puede hacernos renacer a una vida nueva. Así que te invito para que te acerques a este Jesús que murió en la cruz, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó como estaba escrito, para probar que su muerte fue suficiente para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y hoy, una vez que tú y yo ponemos nuestra confianza en la obra de Jesucristo, tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Te invito entonces para que te acerques a Él y para que puedas expresar esa necesidad de salvación que tienes a un Dios que escucha y a un Dios que es pronto para perdonarnos. Este Rey manso, poderoso y salvador. Así que te invito ahí en tu lugar a que ores y que te acerques a Él dándole gracias, no solamente por lo que ella hizo, sino porque tenemos esta expectativa cierta de que Él regresa. Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Señor, este Rey peculiar, un Rey atípico, un Rey que no vino a ser servido, sino a servir, un Rey que se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo, siendo obediente, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sabemos que tú lo coronaste, Señor, en esa cruz. Sabemos que Él fue exaltado, Señor, en gloria una vez que resucitó. Y sabemos que Él está sentado a tu diestra el día de hoy. Señor, que podamos acercarnos con esta confianza de que su obra es suficiente para cambiar nuestros corazones, para limpiar nuestros pecados, para hacernos libres, no de la opresión de los enemigos de este mundo, no para hacernos libres de deudas o libres de prejuicios o libres de complejos. Vino a hacernos libres de nuestros pecados, vino a liberarnos del poder del pecado, de la esclavitud a la que estábamos sujetos. Vino a hacernos libres de la ira de Dios y libres de la muerte eterna. Señor, te agradecemos y te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos valorar a este Rey, que no vino en gloria, en pompa y majestad como los reyes de este mundo, sino que vino manso y humilde para salvar al mundo de sus pecados. Que podamos rendirnos a Él, que podamos voluntariamente doblar nuestra rodilla
y reconocerle como el Señor y Dios.